Para llevar a cabo nuestra actividad, les recordamos mantener sus micrófonos apagados y considerar su ambiente al encender sus cámaras. La sesión está siendo grabada, por lo que les pedimos que si tienen algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. Por favor, no olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma registramos su asistencia. Maestra, les cedo la palabra. Buen día. Hola, buenas tardes. Muy bien, pues vamos a dar inicio ya a nuestra tercera sesión de este pequeño curso. A ver. Y bueno, recordemos que estamos en el curso Manual de Perfiles y Descripciones de Puesto. Esta es la tercera sesión. Y pues, ¿qué vamos a ver, no? Recordemos que el objetivo de este curso es que distingan los elementos de un manual de perfil y descripción de puestos para visualizar una estructura organizacional que les permita la planeación estratégica de la gestión del talento humano. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. El día de hoy profundizaremos en el tema de descripción de puestos, descripción de funciones y actividades, finalizaremos con el tema de las competencias laborales y finalmente pues la estructura que debe llevar un manual de perfil de puestos. Recordemos que previo a la descripción de puestos hay un proceso en recursos humanos que es el análisis del puesto, donde a partir de la misión, visión, valores de la empresa y del organigrama, pues empezamos a identificar las necesidades de personal, pero sobre todo a identificar qué van a hacer, ¿no? Cuáles van a ser sus principales funciones. Y entonces en ese análisis, ya sea por la observación directa, por medio de una entrevista, por medio de un cuestionario, toda esa información que obtuvimos a través del análisis, pues se concentra, se condensa en lo que le llamamos la descripción de puesto. Entonces, la descripción es propiamente ya el documento en el cual se concentra toda la información obtenida en el análisis de puesto. En este proceso de descripción de puesto, pues consiste en enunciar las tareas, responsabilidades que conforman el puesto y que distingue a cada puesto dentro de la organización. Representa una descripción detallada que debe tener la información del objetivo del puesto, las atribuciones o tareas del puesto, la periodicidad en la que se realizan ciertas tareas y los métodos que debe ocupar para cumplir con esas responsabilidades y tareas. Propiamente en un inicio o cuando ya estamos en esta fase de descripción de puestos, tenemos que primero describir los aspectos intrínsecos que consisten, bueno, primero en el título del puesto, en la ubicación del puesto dentro del organigrama y el contenido del puesto, que son las funciones, tareas o atribuciones y la frecuencia de algunas tareas. Vamos a profundizar más en esto. Recordemos que un puesto se refiere al espacio físico que ocupa una persona dentro de la organización, pero también se refiere al conjunto de funciones, tareas o obligaciones ejercidas de manera sistemática y reiterada por el ocupante del puesto. Ayer les platicaba que era importante pues considerar ese aspecto físico pues para tener muy presentes cuáles son esos requisitos físicos, los riesgos que podría tener la persona que ocupa precisamente por el espacio físico de su puesto. Y bueno, ya el día de ayer vimos todos esos requisitos. Entonces, cuando estamos en la descripción del puesto, tenemos que identificar estos tres elementos: la obligación, que se refiere a la ocupación que desempeña el empleado en su puesto en relación al organigrama, en relación a esa toma de decisiones que tiene, ¿no? Sobre qué va a decidir y hasta qué
cuál es la limitación de sus decisiones, ¿no? Cuál es el grado de poder, de algún modo, que tiene dentro de la organización, y a eso se refiere con la obligación, ¿no? Dentro de la organización donde está ubicado, sobre qué decisiones va a tomar y hasta dónde tiene pues su autoridad con respecto a su puesto. A eso se refiere la obligación. La función, ya lo vimos el día de ayer, pues consiste en enunciar el verbo o las acciones, sobre qué van a recaer esas acciones y cuáles son los resultados que va a obtener la persona, ¿no? Es la razón de ser de su puesto de trabajo, la razón de ser, de estar ahí en ese puesto. Entonces son todas esas actividades realizadas de manera continua por el empleado, de acuerdo al puesto que tiene asignado, y bueno, esas actividades pues deben ser continuas y frecuentes, ¿no? Y las tareas, de hecho ayer hicimos el ejercicio para identificar función, tarea y competencia, pues se refiere a las actividades ya muy particulares, ¿no? Aquí ya no tengo que describir tanto el resultado, sino más bien esa actividad que es importante o forma parte de sus funciones y que a veces es importante desglosarlas. Ahora vamos a ver en qué situaciones debo hacer una descripción tal vez nada más con las funciones, o en qué situaciones es importante hacer una descripción de tareas. Ajá. Ayer hablábamos ya un poquito de este tema con referente al título del puesto. ¿Cuáles son las características que debe tener ese título que le vamos a poner el puesto? En primer lugar, el título debe ser preciso y debe describir la naturaleza del puesto. Ajá. Un título, por lo regular, no debe ser más de 3, 4 palabras, pero deben tener la esencia de la actividad o de la función que va a tener la persona dentro de la organización. También dentro del título podemos incluir el estatus del puesto, ¿no? Si, por ejemplo, aquí si ponemos cocinero, pues es como un puesto operativo. Si ponemos jefe de cocina, ya es un puesto con un mayor rango, con mayor poder en la toma de decisiones. Y también, de hecho, ayer estábamos en ese dilema de si cuando se utiliza auxiliar, ayudante, encargado, ajá, que de algún modo esta palabra puede evocar la principal función, ¿no? Si es un auxiliar de cocina, pues se entiende que va a estar apoyando al cocinero o a todos los integrantes de la cocina, ¿no? O ayudante de cocina. Siempre, pues, pensando en esta cuestión jerárquica, en su nivel de toma de decisiones, pero evocando, pues, cuál es pues, la función principal que va a ejercer dentro de ese grupo de trabajo. Y por último, pues también el título del puesto debe ser breve y llamativo. Ajá. ¿Por qué? Porque a medida, este título es el que usualmente vamos a usar en reclutamiento. Y entonces un título muy, que no sea llamativo o muy elaborado, ¿no? Con demasiadas palabras, pues seguramente no se va a poder posicionar adecuadamente para que me lleguen los candidatos, hablando ya del reclutamiento en línea que se hace a través de las diferentes plataformas. Entre más palabras tenga, pues más difícil va a ser el concentrado o encontrar a los candidatos que realmente requerimos. Entonces, siguiendo en este tema de trabajo, de puesto, un título de trabajo puede describir las responsabilidades del puesto, el nivel del puesto o ambos. Por ejemplo, cuando utilizamos la palabra ejecutivo, gerente, director, jefe, supervisor, se está utilizando normalmente para los puestos de dirección y para puestos que tienen cierto nivel de responsabilidad dentro de la organización. Otras palabras utilizadas con relación a los títulos de puestos
son los que reflejan lo que la persona hace, ¿no? Ya propiamente pues sí, la actividad profesional o la actividad que está haciendo, por ejemplo, chef, contador, ama de llaves, especialista en medios digitales, programador, evoca más pues la actividad esencial de estos puestos. Y algunos que denotan, revelan tanto el nivel de puesto como las responsabilidades del mismo, ¿no? Cuando integramos jefe de cocina, contador principal, superintendente eléctrico, gerente de marketing, estamos utilizando los dos anteriores, tanto ponemos el título que con respecto al nivel de responsabilidad, pero también con respecto a la función principal. Entonces, bueno, cada persona, cada empresa, pues trabaja en sus títulos con respecto, digamos, estos son algunos de los títulos comúnmente usados, pero sí es importante que estos títulos, por ejemplo, coordinador, supervisor, auxiliar, siempre estén acompañados de la función. Ajá, porque cuando nada más pongo auxiliar, pues no estoy definiendo si es a un nivel operativo o administrativo. Estas palabras, por lo regular, siempre deben ser acompañadas de el objeto de la acción, ¿no? De qué es lo que va a auxiliar, a quién va a asistir, a quiénes va a supervisar o qué tareas va a supervisar, ajá, para que pues sea más preciso y detallado ese título. Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar al momento de empezar la redacción propia de la descripción de puestos es qué tipo de descripción y con qué nivel de especificidad vamos a hacer esa descripción. Esto depende mucho de la naturaleza del puesto, porque hay puestos en los que nada más nos podemos enfocar en funciones, es decir, por ejemplo, les decía, los puestos directivos, son tantas las tareas y tan complejas las tareas que a veces realizan que lo más conveniente sería hacer una descripción con base en las funciones, porque las funciones engloban un conjunto de tareas. Ajá. Y a veces esas funciones son complejas y no se podrían dividir en categorías o en pequeñas tareas. Pero hay otras, por ejemplo, los puestos operativos, tal vez en eso sí es necesario ser más específico en las tareas, porque a veces en algunas funciones operativas deben seguir cierto proceso o deben conocer cierto proceso, y entonces el enunciarlo dentro de las tareas pues nos sirve para que cuando tengamos que decidir a qué persona seleccionar para el puesto, pues sea un requisito dentro sí, cuando se publica la vacante, cuando se da a conocer la vacante, ¿no? Entonces, ¿de qué depende? Pues de la naturaleza del puesto. Cuando son funciones que engloban muchísimas tareas y que nos llevaría demasiado poder enumerar todas las tareas, se deja una descripción con base en las funciones. Cuando es muy importante por la naturaleza del puesto detallar las tareas, pues se utiliza con base en las actividades. Ajá. Vamos a ver en qué consiste una y otra descripción. Aquí tenemos un ejemplo de una descripción donde, bueno, se pone el título del puesto, se pone el área, estamos hablando de una empresa grande donde están divididos por áreas y departamentos, y entonces, bueno, aquí se pone el área a la que pertenece ese puesto. Siempre es importante poner la fecha de elaboración. Les decía que los manuales de perfiles de puestos no son permanentes, deben ser revisados continuamente, y entonces por eso es importante siempre tener este apartado de cuándo se elaboró, cuándo se revisó, cuándo se actualizó, pues para tener esos puestos actualizados, ¿no? Sobre todo aquellos que son muy importantes para la organización. Posteriormente pasamos a definir, les decía, ya sea la función principal o el objetivo del puesto, la razón de ser de ese puesto, ¿no? Aquí, en este ejemplo que les estoy mostrando, el jefe de nóminas y prestaciones tiene como objetivo procesar
toda la información de la Auditoría Superior de Nuevo León para el cálculo integral de la nómina con la finalidad de que el organismo cumpla, ahí está el resultado que queremos, cumpla con el pago oportuno y correcto de las obligaciones contractuales y fiscales, ¿no? Este objetivo, que sería la función principal del puesto, está redactado con un verbo, con el objeto del verbo, que aquí es la información. Ajá, ellos procesan, este puesto procesa información. ¿Y para qué? Pues para que se pague oportunamente y correctamente las obligaciones contractuales y fiscales. Ajá. Posteriormente, este puesto, como es un puesto ya a nivel de jefatura, donde va a tener a otras personas a su cargo, este puesto se describió a través de sus funciones, sus principales funciones. Ajá. Dentro de sus funciones está calcular las percepciones, recibir y validar y archivar los movimientos e incidencias, procesar. Si se dan cuenta, todas las funciones empiezan con un verbo y describen, y aquí ya no describen tanto el resultado, pero sí sobre qué recae ese verbo, ¿no? ¿Qué es lo que está, qué es lo que va a calcular, qué es lo que va a recibir, qué es lo que va a procesar? Ajá. Este sería un ejemplo de un puesto basado en funciones, donde se pone la función principal y después se desglosan las funciones. Obviamente, imagínense si lo bajáramos a tareas, pues cuántas tareas hay detrás de calcular las percepciones, deducciones, cuotas, impuestos y retenciones en el sistema de nómina, ¿no? Existen muchas tareas, tanto diarias, semanales, quincenales, ¿no? Que pues tendríamos que enumerar, ¿no? Y que no todas dependen de él, tal vez a él le llega la información y él hace una parte del proceso, pero tal vez la parte operativa del proceso lo tiene delegado en un puesto inferior. Ajá. Vamos a ver otro, bueno, ya vimos ayer cómo se redactan las funciones, que deben tener un verbo, un contexto de la acción o uno, en qué situación se da la acción y el objeto de la acción de la entidad. Dentro de los objetos, les decía, el primer verbo es, pues, dependiendo si va a coordinar, va a asistir, va a aconsejar. Ayer vimos algunos de esos verbos. Ahora, hoy vamos a ver hacia dónde recae, cuál es el objeto donde pueden recaer la mayoría de las funciones. De forma general, la mayoría de las funciones pueden recaer en estos tres elementos. Puede recaer en datos, en personas o en cosas. Ajá. Por ejemplo, nuestros niveles directivos gerenciales, por lo regular, algunos van a recaer en coordinar datos, ¿no? En compilar datos, en manejar, como el ejemplo que les acabo de poner, donde maneja datos y también maneja personas, porque es una jefatura. Pero su principal función está en los datos. Si se dan cuenta, así como está redactado, su principal función está en los datos, en el manejo de los datos. Existen otros puestos en los cuales su función principal recae en personas, ¿no? Por ejemplo, cuando son líderes de un proyecto, cuando tienen un contacto directo, por ejemplo, en ventas, ¿no? Su función principal recae en los clientes, en las personas, ¿no? De negociar con ellos, de persuadirlos. Aquí les pongo unos ejemplos de en qué situaciones se pueden ocupar los verbos, ¿no? Cuando estamos pensando en personas, pues podemos ocupar el verbo de negociar, instruir, supervisar, desviar, persuadir, hablar, servir, seguir instrucciones, ayudar. Pero todos estos verbos están enfocados a las personas, cuando el objeto de la acción va a recaer en personas. Cuando el objeto de la acción son cosas, por ejemplo, ya aquí vamos, por ejemplo, en niveles operativos, donde van a operar y controlar cierta área, donde van a operar, dirigir ciertos procesos, ya propiamente, donde van a manipular ciertas herramientas. Todo esto, bueno, estos verbos nos sirven para definir
funciones que van relacionado a cosas, ¿no? Que van a ocupar herramienta, maquinaria o procesos. Ajá. Vamos a ver un ejemplo de cuando una descripción es deficiente y cómo sería una descripción completa, ¿no? Considerando estos elementos que ya vimos desde ayer y que estamos complementando hoy, a veces ponemos como descripción envío de solicitudes de compra, ¿no? Sin embargo, si leemos la descripción completa, que sería lo idóneo, decimos envío de solicitudes de compra, ¿a quién? Al departamento correspondiente, ¿cómo? Con el correo del plantel, ¿no? O por medio del correo del plantel, utilizando la comunicación interna. Entonces, la descripción de las funciones deben ser lo más completa posible, ¿no? Siempre respondiendo a las preguntas ¿a quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ajá. Dependiendo de la naturaleza del puesto, se hace lo más específico posible, porque recuerden que esto nos sirve para poder capacitar a las personas, para poder darles esa inducción a su puesto y para que pues las tareas estén organizadas y no se repitan, ¿no? En diferentes puestos. Entonces, por eso es importante tomarnos nuestro tiempo para hacer esa descripción lo más completa posible. Una descripción deficiente sería manejar, ¿no? A veces nada más ponemos manejar, pero pues, ¿qué va a manejar, no? ¿Para qué lo va a manejar? Una descripción completa diría manejar un camión, que va a manejar un camión de 5 velocidades, que tal vez pues requiere una licencia especial, ¿no? Esto me sirve para saber si necesito pedir que el ocupante, que el candidato tenga una licencia especial. ¿Para qué? Pues para entregar comida en la Ciudad de México, ¿no? En este caso es muy, muy importante también esto, porque en la ciudad de Toledo, ¿no? En este ejemplo, porque eso me permite identificar una, si necesita una licencia especial, dos, si necesita, por la naturaleza del puesto, necesita viajar constantemente o se va a quedar en la localidad. Entonces, entre más completa sea la descripción, pues más detallado nos sirve como base para los otros procesos, para el reclutamiento, para la selección, para la capacitación, porque ya desde leer el puesto, pues podemos identificar los requisitos mínimos o necesarios o los requisitos fundamentales de un puesto y pues generar esa capacitación de inducción adecuada. Otro ejemplo sería una descripción de eficiente, sería cerrar las puertas. Entonces, una descripción completa sería usar la llave maestra para cerrar a medianoche todas las puertas de las salas principales para que los no residentes puedan entrar en ellas, ¿no? Igual, dice qué es lo que cómo lo va a hacer en este caso y cuál es la razón para la cual debe de cumplir con esta actividad. Ajá. Ahora, les voy a dar un ejemplo, estamos viendo ahorita un ejemplo, cuando la descripción se basa en actividades. Ajá. Aquí tenemos un puesto que es el dependiente de tienda de ropa, ¿no? Esta es otra forma de organizar la información, donde ponemos a qué departamento pertenece, quién es su supervisor, si tiene subordinados, ponemos cuál es su función principal, ¿no? En este caso dice atender, fidelizar y garantizar la satisfacción del cliente durante el proceso de compra, culminando con la venta de los productos, ¿no? Y ahí está todo, están nuestros verbos, está el objeto de acción y está el resultado esperado, ¿no? Esperamos que la dependiente de tienda culmine con las ventas. Y entonces, en este caso, propiamente no lo vamos a distribuir en funciones, sino en actividades y tareas. Ajá. Por ejemplo, la actividad de venta incluye las tareas de abrir y cerrar el establecimiento, atender las incidencias, atender las llamadas, ¿no? Y todo lo que
requiera, o sea, las actividades son en general y las tareas son pues esas acciones pequeñas, ya sea diaria, mensual o quincenal, que le van a ayudar a atender esa actividad. Porque en este caso la dependiente de tienda va a tener actividades de venta, va a tener actividades de mantenimiento y podría tener también actividades de manejo de caja, ¿no? A veces solamente se tiene un dependiente y esa persona tiene estas 3 actividades. No solo se dedica a vender, sino también debe dar un mantenimiento mínimo a la, no sé, limpieza general, o también va a cobrar, ¿no? En el caso, hemos visto en algunos donde la que vende también cobra, ¿no? Y entonces tendríamos que describirle cuáles son las tareas que se relacionan a esas actividades. Ajá. Por eso les decía, la descripción con base en actividades se utiliza más en puestos operativos, porque es importante que la persona... ¿Qué pasa si no le describimos eso, no? La persona puede decir, no, es que a mí nada más me dijeron que era atender al cliente. Y entonces el supervisor le dice, no, pero es que también tienes que etiquetar los productos, debes revisar las existencias y empieza la contradicción, no, es que no me contrataron para eso, ¿no? Entonces, si se tiene desde este perfil, desde esta descripción, pues cuando entra esta persona a ocupar esa vacante, se le enumeran todas las tareas, las actividades que va a llevar a cabo y las tareas. Ajá. Entonces, y así ya no hay margen de error o de conflicto después, porque ya desde que acepta el puesto, pues acepta que tiene que realizar estas tareas. Dentro de las tareas, dependiendo igual de la naturaleza del puesto, podemos enfocarnos en la frecuencia en la que realiza las tareas. Les decía, diariamente, semanalmente, quincenalmente o con estos adjetivos, ¿no? Con frecuencia, ocasionalmente, muy pocas veces. ¿Por qué? Porque a veces, por ejemplo, hay puestos que tal vez una vez al año quizás tienen que ir a otra sucursal fuera de la localidad y entonces se podría especificar, ¿no? Dentro de las tareas. También las tareas las podemos definir de acuerdo a su importancia. ¿Cuáles son aquellas tareas esenciales del puesto? ¿Cuáles son importantes? ¿Y cuáles tareas no son importantes? O sea, dependiendo de qué tan específicos queremos ser con las tareas, podemos utilizar una escala o la otra para organizar esas tareas. Bueno, igual y no se ve o se ve muy pequeño. Aquí también les muestro otro ejemplo donde esta es otra forma de ordenar la información, donde se pone el resumen del puesto, las actividades de trabajo, igual se define por actividades de contabilidad, de oficina, de cajero, de recaudación. Estamos aquí con un puesto que es el de contador, que tendrían muchas actividades. Y en este caso, este puesto, aunque es un puesto que tiene muchas funciones, en este caso decidieron hacerlo por actividades, que les digo, es una forma también de tener más información para la capacitación, para los requisitos mínimos de un puesto. Nos puede dar mucha luz porque, por ejemplo, aquí en las actividades podemos identificar cuáles son esos conocimientos básicos o las destrezas básicas que debe tener la persona para poder ocupar este puesto. Muy bien. Ahora vamos a empezar con el tema de las competencias laborales. ¿Qué son las competencias laborales? Vamos a empezar no sé si recuerden que en la primera sesión les hablé que existen diferentes modelos de la administración, que a lo largo del tiempo la forma de administrar una empresa ha cambiado. En general hay 3 momentos, el que le llaman el momento industrial clásico,
que es cuando empiezan las fábricas, cuando empieza una relación industrial con las personas, donde no se pone mucho énfasis en el trabajador, sino nada más en su productividad. Está el momento de la llamado industrial neoclásica, donde ya precisamente surge el término de recursos humanos, donde se da más importancia a las personas, a ver sus necesidades y a tener una relación más humana con los trabajadores. Y finalmente estamos hoy día en algo que se llama la era del conocimiento, donde se cambia totalmente este modelo y entonces en los modelos clásicos, que sería el industrial neoclásico y la época industrial, el, el, los requisitos de las personas que ocupan un puesto se basaban mucho, se enfocaban mucho en esas funciones y tareas. Ajá. A partir de las funciones y tareas se identificaba a las personas, los requisitos que debe cumplir una persona. Sin embargo, este enfoque nuevo de la era del conocimiento habla de que no solo se debe tomar la decisión en relación a las funciones, sino también se debe observar cuáles son esas competencias que las personas tienen para realizar con eficacia las tareas propias de un puesto de trabajo. Entonces, aquí, es un modelo nuevo en el que muchas empresas hoy día, sobre todo las empresas tecnológicas, están aplicando, en el cual ponen mayor énfasis no tanto en los requisitos intelectuales, sino en todas esas habilidades que las personas tienen y que le pueden ayudar a hacer su trabajo con mayor eficacia. Les voy a platicar algo, ¿no? Google, pues es una gran empresa que maneja muchos datos, que maneja mucha información, y se dio la tarea de analizar los datos de todos sus empleados durante un periodo de tiempo, desde que inició Google hasta, la primera fue hasta el 2017, estuvo analizando los datos de las entradas de personal, los ascensos, las personas que se fueron, con el fin de identificar qué características tenían las personas que duraban más dentro de la empresa. Y entonces, en ese estudio, se dieron cuenta que las habilidades que poseían las personas que lograron los ascensos y que estuvieron más tiempo con la empresa eran competencias, eran habilidades blandas. Ajá. En un inicio Google contrató de algún modo a los mejores ingenieros en sistemas, a personas con muchos conocimientos académicos. Sin embargo, en este estudio se dieron cuenta que los que más destacaron quizás no fueron los que tenían las mejores credenciales académicas, sino personas que tenían habilidades y conocimientos que no se adquieren propiamente en una escuela, a lo cual le llamaron ellos habilidades blandas o soft skills, también así se le puede encontrar, y que las habilidades duras, o sea, aquellas competencias que demostramos con un papel, ¿no? Una profesión, por ejemplo, una certificación, esas sí son importantes, pero no tan importantes como las competencias blandas. Entonces, ¿qué es una competencia? De manera general, las competencias son ese conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que son aplicables al desempeño de una función productiva a partir de los requerimientos de calidad y eficiencia esperados por el sector productivo. En otras palabras, son esos conocimientos y destrezas que desarrollamos al hacer una tarea en específico. Ajá. Todos somos competentes, todos tenemos capacidades, podemos tener conocimientos, habilidades, pero la competencia se mide en relación a una tarea en específico, ¿no? No sé si con ustedes, es que a veces utilizo mucho un ejemplo,
que, por ejemplo, cuando hacemos un pan, ¿no? Muchos a veces nos da esa curiosidad de hacer un pastel, buscamos un video en YouTube o buscamos una receta en internet, la seguimos y todos somos competentes, sabemos leer, sabemos seguir una receta, sabemos medir los ingredientes y pues nos aventamos a hacer un pastel, ¿no? Pero, ¿qué diferencia hay con una persona que diario hace pasteles, ¿no? Un pastelero profesional que tal vez no fue a una escuela, propiamente no recibió una certificación oficial de que es pastelero, pero que en esa práctica constante de hacer pasteles, pues sin duda lo hace con mayor facilidad que nosotros que apenas estamos siguiendo una receta de internet. Ajá. Obviamente a nosotros no, o nos va a salir muy dulce o muy duro, o no lo vamos a hornear bien, o algo nos va a pasar, ¿no? Difícilmente a la primera nos va a salir como le sale al pastelero profesional. Entonces, la competencia es eso, ¿no? ¿Qué tanto las personas al hacer cierta tarea de forma repetitiva desarrollan conocimientos, desarrollan habilidades y destrezas o conductas que le ayudan a hacer lo que hacen de forma más rápida y con mayor calidad? Ajá. Por ejemplo, a mí que voy a que hago un pastel una vez al año, pues me voy a llevar tal vez 12 horas en hacer un pastel, ¿no? Cuando un pastelero, pues tal vez lo hace en una hora, ¿no? Y sin desperdiciar ingredientes, con una mayor calidad en el pan, etcétera. Entonces, eso es una competencia, o sea, cómo las personas, y les decía que esta es una visión diferente, porque aquí las empresas dicen, yo quiero que esta persona crezca conmigo, que esta persona que tiene esas habilidades blandas se incorpore a mi empresa y desarrolle su talento, ¿no? Las empresas ahora se ven, o las que adoptan esta filosofía, se ven como esas escuelas, como esos lugares donde las personas pueden desarrollar su talento, ¿no? El talento es a través de la práctica, ¿no? Si bien hay personas que nacen con un talento nato, que nacen con esa capacidad y esa facilidad de forma nata, hay quienes a través de la experiencia, de la actividad constante, pueden lograr también tener un talento. Ajá. Ahora, ¿qué componentes tiene una competencia? Ya ayer vimos un poquito en el cuadrito que les mostré cuál es la diferencia entre una función, una tarea y una competencia, ¿no? La competencia tiene 3 componentes esenciales. Primero son los conocimientos, ¿no? Ciertos conocimientos básicos que nos permiten realizar una tarea. Por ejemplo, un contador pues debe tener esos conocimientos con relación a las reformas fiscales, al manejo de cierta paquetería. Un diseñador gráfico debe tener el conocimiento del software de diseño como mínimo como CorelDRAW, ¿no? Que es una paquetería básica para una persona que se dedica al diseño. Entonces son conocimientos, cosas que aprendemos, ya sea de manera autodidacta o ya sea porque tomamos un curso, tenemos una formación académica al respecto. El siguiente componente de la competencia es la habilidad y la destreza. Ajá, cómo a partir, y esta parte sí se obtiene a través de la experiencia, ¿no? De nada sirve que, pues sí fui a la escuela, tengo mis conocimientos de reformas fiscales, pero jamás practiqué, ¿no? Jamás me metí a un puesto de auxiliar, mínimo de auxiliar contable, y entonces, aunque tengo esos conocimientos, pues tal vez no tengo las destrezas. Entonces, las destrezas se desarrollan a partir de la experiencia de la persona en esa tarea en específico. Por eso, pues en la mayoría de los trabajos pedimos cierta experiencia, ¿no? La experiencia laboral. Pero también otro componente de la competencia es la actitud, que es referente a los valores que tiene la persona con respecto a las tareas que hace. Por ejemplo,
Un pastelero que ama lo que hace, que tiene una pasión por la pastelería, tiene una competencia alta. ¿Por qué? Porque tiene esos valores, porque ama su profesión. Ajá. Las actitudes, bueno, ya sería entrar en otro tema, pero las actitudes son lo que nos motiva a hacer las cosas de mejor forma. Si tenemos una actitud positiva, pues vamos a aprender con mayor facilidad y vamos a tener ese deseo, esa motivación de mejorarnos a nosotros mismos. Ajá. Por eso también es un componente de la competencia, el valorar esa actitud. Digamos que de las actitudes más valoradas está la proactividad, que tengan iniciativa, que tengan ese deseo de superación. Ajá. Entonces, una competencia, considerando estos 3 elementos, se puede definir como esos conocimientos que la persona tiene con respecto al puesto a las funciones que va a ejercer, o esas habilidades y destrezas. Podemos tener a una persona que tiene conocimientos mínimos, pero tiene mucha experiencia en el área, ¿no? Ha trabajado continuamente en esas tareas y entonces tal vez tiene esas competencias. O bien, también podemos tener a personas que tienen conocimientos básicos, que más o menos han tenido experiencia, pero que tienen un empuje y un deseo de aprender y de mejorar, que esa actitud pues también nos serviría mucho, ¿no? Dentro de la empresa. Existen muchas formas de clasificar las competencias. Ya vimos cuáles son sus componentes. Bueno, ahorita vamos a ver cómo se clasifican. Se dice que las competencias básicas son aquellas que nos permiten vivir en sociedad y desenvolvernos en cualquier ámbito laboral. Ajá. Son las que adquirimos pues desde que tuvimos formación cívica y ética en la primaria, que nos enseñaron pues a respetar a los demás, a no hablar cuando otra persona está hablando. O sea, son esas competencias que adquirimos y que nos enseñaron desde nuestra educación básica, desde nuestra casa, y que nos permiten pues convivir en sociedad. Las competencias generales son aquellas que nos permiten vivir en sociedad, pero también nos sirven en cualquier ámbito laboral. Ajá. Pues lo mínimo que pedimos en lo laboral, pues que sean personas responsables, que sepan, pues, no sé, la puntualidad en ciertas cosas. Serían como parte de esas competencias generales, que no importa a qué te dediques, pero que en todo puesto va a ser valorada. Ajá. Y existen las competencias específicas, que ya estas sí están muy vinculadas a las condiciones, a áreas específicas de la ejecución de una disciplina, ¿no? Por ejemplo, si estoy pidiendo un contador contable, pues dentro de sus competencias específicas, pues es que sepa manejar los estados financieros, sepa leer esa información, procesarla, analizarla, su capacidad de síntesis, de análisis de estados financieros. O sea, eso sería ya más específico de una función, de la función. Dentro de las competencias laborales generales, lo que más pues pedimos como mínimo, o que le sirven a una persona para desempeñar adecuadamente sus funciones, están las competencias intelectuales, personales, interpersonales, organizacionales, tecnológicas o empresariales, o para la generación de empresas, ¿no? Hay puestos de trabajo donde se requiere, por ejemplo, que tengan un buen nivel de atención, que tengan memoria, que sepan concentrarse, que sepan solucionar problemas, que tomen decisiones, o incluso que tengan un buen nivel de creatividad, ¿no? Hay otros puestos, otras posiciones en las cuales se requieren más las competencias personales, ¿no? Que sepa cooperar, bueno, que aporte sus talentos y desarrolle su potencial, que tenga esa inteligencia emocional o esa cuestión ética
para adaptarse al cambio fácilmente. Y aquí, bueno, pensaríamos en todo lo que necesita de algún modo el individuo para adaptarse a ciertas condiciones. Dentro de las competencias interpersonales, se refiere a esta capacidad de relacionarse con otras personas, que trabaje en equipo, que sepa resolver conflictos con otras personas. Para ciertos puestos se requiere el liderazgo, la proactividad, la colaboración. Las competencias organizacionales tienen que ver con la capacidad de gestionar recursos e información, con la orientación hacia el servicio y estas personas que pues aprenden a través de esas experiencias con otros, ¿no? Que aprenden de la empresa o que buscan aprender de la empresa. También existen las competencias tecnológicas, ya relacionadas propiamente al uso de la tecnología o a ciertos temas relacionados con la tecnología, o las competencias empresariales. Pero existen muchas clasificaciones de las competencias. Aquí solo les estoy mostrando algunas que podrían servir pues para la definición de las competencias dentro de una descripción de puestos. Cada competencia, obviamente como la competencia se adquiere a través de la experiencia constante en cierta tarea, obviamente a veces no vamos a encontrar a la persona con la mejor competencia, pero sí con un nivel mínimo. Es por ello que existe como una división de las competencias en ciertos niveles. Es decir, cuando especifico, bueno, aquí ya, digamos que en una descripción puedo quedarme hasta definir la competencia, pero en estas empresas que tienen toda la infraestructura de una gestión por competencias, incluyen también lo que le llaman el diccionario de competencias, donde se establecen los niveles en los que las personas van desarrollando su competencia. Ajá. Por ejemplo, el nivel 1 se refiere a que la persona posee la competencia, pero requiere de una constante supervisión y llevan a cabo actividades poco complejas y rutinarias, ¿no? Cuando entra una persona, por ejemplo, tenemos un becario puede tener muchas competencias, pero tal vez las tenga en un nivel 1, ¿no? Necesitamos supervisarlo, necesitamos darle más orientación, más dirección, pues para que desarrolle esa habilidad o esa destreza, ¿no? El nivel 2 de una competencia se refiere cuando la persona realiza actividades poco rutinarias, es decir, ya actividades más complejas, necesita menos supervisión y sus actividades requieren de un análisis en un grado mínimo. Es decir, ya aquí no hace cosas operativas, sino ya de algún modo le empezamos a soltar algunas decisiones y entonces ya no se le necesita supervisar y dirigir en todo, ¿no? Ya tiene esa competencia como más elaborada, ¿no? Ya tiene, por ejemplo, si lo medimos en años de trabajo, pues ya tuvo 3 o 4 empleos en la misma posición y entonces ciertas actividades ya no la tenemos que dirigir como a un becario, ¿no? Ya la sabe hacer. Y tal vez nada más es supervisar que lo haga pues como la empresa lo maneja, ¿no? Bajo los procesos de la empresa. Ahora, el nivel 3, ya son personas calificadas que tienen la capacidad de supervisar y dirigir a personas, ¿no? Esta persona ya tiene por lo menos de 5 a 7 años de experiencia en ciertas posiciones, ya tiene la experiencia de tener personal a su cargo y entonces esta persona ya puede de algún modo capacitar, supervisar o dirigir a otras personas. Ya conoce los procesos básicos, ya ha trabajado en ellos, ya tiene mayores habilidades personales. Ajá. El nivel 4 de una competencia se refiere a que la persona ya puede desempeñar actividades de mayor complejidad como la planificación, supervisión y dirección de personal, ¿no? Aquí ya hablamos de que no solo ha desarrollado, y aquí así se ve, no solo ha tenido esa experiencia de 7 años,
sino además se ha ido capacitando o ha obtenido ciertas certificaciones, ¿no? No solo se ha quedado con su licenciatura sino ya estudió una maestría, ya estudió una especialidad, ya tiene se ha capacitado constantemente y entonces pues ya tiene una mayores recursos para poder planificar, supervisar y dirigir a personas. Y en un nivel 5 sería un nivel de mayor complejidad, donde pues son puestos en los cuales requiere analizar información, donde ya tiene una mayor autonomía, toma decisiones, planifica, controla y dirige personas, ¿no? Ya, o sea, es una persona con mucha experiencia en puestos similares, en puestos de diferente índole, y que obviamente pues su nivel de competencias para ciertas cosas pues es muy alto, ¿no? En cada competencia se dice que debemos pensar en qué nivel, ¿no? En qué nivel vamos a medir esa competencia, porque esta es la base para lo que las empresas que practican la gestión por competencias tienen un proceso que se llama evaluación de desempeño, y con base en esta estructura de la competencia, de los niveles de la competencia, evalúan constantemente a la persona para saber si ha adquirido mayor competencia, si puede, también se habla de un plan de carrera, si puede crecer dentro de la empresa, etcétera, ¿no? Pero en general eso es cómo se plantean las competencias, y que cuando las ponemos dentro de los requisitos de un puesto, tenemos que poner o pensar bien en qué nivel queremos que tenga, ¿no? Obviamente a todos nos gustarían las personas que tienen un nivel 5 en competencias, ¿no? Que ya no necesita tanta capacitación, pero también salarialmente una persona que tiene un nivel 5 de competencia, pues va a pedir, ¿no? Con respecto a esa inversión que ha hecho, pues para tener esas competencias. Entonces aquí entra esta parte, ¿no? También en esta filosofía de que las personas inicien con un nivel 1 y crezcan, pues dentro de los beneficios que han visto estas empresas es esa lealtad y esa motivación que tienen las personas. Cuando las empresas ofrecen esa oportunidad de crecimiento, las personas son más productivas, se sienten más motivadas, y bueno, hoy día las nuevas generaciones buscan mucho este crecimiento laboral, ¿no? Dentro de la empresa. Entonces, bueno, en la actualidad, como les digo, es un tema ya de actualidad esto de las competencias. Existe un estudio, una investigación que hizo McKinsey en el Global Institute, donde pues trató de analizar en muchos países del mundo cuáles son las competencias tecnológicas, las competencias que requieren poseer las personas, pues para desempeñar con mayor eficiencia su trabajo. Y entonces en este estudio identificó que hoy día las competencias más importantes son las competencias tecnológicas, las sociales, emocionales y cognitivas superiores. A lo que él le denominó competencias delta. Entonces, dentro de estas competencias delta, identifica que hoy día las empresas se encuentran en un entorno cambiante, en un entorno en el cual no hay mucha certidumbre, ¿no? Y lo vimos, creo, hoy día con lo que vivimos durante la pandemia, este reto, ¿no? De que de un día para otro todo cambió, toda la dinámica de la empresa cambió porque no podían tenían una limitación en los aforos, las personas tenían miedo, etcétera. Y entonces, en estos entornos cambiantes de hoy día, pues las empresas buscan que las personas tengan este pensamiento crítico, esta capacidad de resolver problemas, de razonar lógicamente, de buscar información relevante, de que pues las empresas que salieron adelante en esta pandemia son aquellas que pues pensaron, ¿no? Las que resolvieron el problema y se adaptaron rápidamente a ese cambio.
Otra habilidad, otra competencia delta muy importante es la de planificación y formas de trabajar. En esta, dentro de lo que se puede observar en las personas es esta capacidad de desarrollar un plan de trabajo. Hoy día que se empezó con el teletrabajo, es una habilidad que, o sea, los que se adaptaron al teletrabajo o al trabajo a distancia son aquellos que pudieron planificar su tiempo, que tuvieron, que no se, que lograron concentrarse o saber que estaban en su horario laboral y hacer las actividades de acuerdo, que no necesitaban a un supervisor, a un jefe ahí directo, sino que sabían cuáles eran sus responsabilidades y actuaban con base en ellas. Ajá. Entonces, hoy día, la gestión del tiempo, el pensamiento ágil es una competencia que las empresas valoran, pues para que las personas puedan trabajar bajo esta nueva modalidad que es el teletrabajo. Otra competencia muy importante, pues es el de la comunicación, ¿no? Ya sean, sobre todo en empresas de marketing, bueno, el contar historias y hablar en público es algo importantísimo para estas empresas. La capacidad de sintetizar mensajes, de escuchar activamente, son como de las competencias más valoradas. Tener una mentalidad flexible, es decir, que se fomente la inclusión, que sepan resolver conflictos, que sepan trabajar en colaboración, ¿no? Hoy día los puestos requieren de este trabajo multidisciplinario y entonces necesitamos saber comunicarnos con otros, ¿no? A través de los diferentes medios. Hoy día, bueno, como que hay un antes y después de la pandemia, ¿no? Había cambios que iba lentamente, ya se trabajaba en algunas empresas, ya se trabajaba, por ejemplo, todas las empresas que están en el sur están en ¿cómo se llama? En Santa Fe, precisamente por las distancias y porque la mayoría de los trabajadores viven al norte o viven muy lejos de Santa Fe, ellos ya habían implementado desde hace muchos años el trabajo a distancia, ¿no? Las personas trabajaban de lunes a jueves y los viernes se trabajaba en línea. Eso ya lo tenían antes de la pandemia. Pero durante la pandemia, cuando se hizo este cambio, pues muchas empresas empezaron a voltearon a ver ese modelo y pues tuvieron que implementarlo, ¿no? Para pues mantener esas condiciones de seguridad o todo lo que implicó. Y entonces, eso implicó que las personas aprendieran a colaborar a través de una videoconferencia, a través de la comunicación por medio de correos, de WhatsApp, o sea, que desarrollaran esa habilidad de colaboración, de utilizar las diferentes herramientas de colaboración y que se adaptaran, ¿no? A esa nueva modalidad de trabajo. Claro que trajo pues también sus desventajas. Dentro de las competencias que también resultaron en este estudio está la autogestión, que es esta capacidad de autocontrol y regularización, de tener integridad, de conocer las propias fortalezas, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo a distancia, pues ya no hay quien te vigile, ¿no? Sino que esta capacidad de decir, bueno, voy a hacer lo que me corresponde porque estoy en mi horario de trabajo y porque eso forma parte de mi ética, ¿no? Y no decir, digo, hubo empresas a las que no les funcionó porque las personas decían, no, es que no me puedo conectar porque fui a comprar mi comida y no me puedo conectar porque estoy haciendo, ¿no? Y entonces empezaron a utilizar el tiempo de trabajo, pues en otras actividades y no se conectaban o no estaban atentos pues a las actividades laborales, ¿no? Pero hubo otras que sí, que respetaban sus horarios, que gestionaban, que tenían esa capacidad de actuar con integridad sin necesidad que alguien los estuviera vigilando. Hoy día, pues se requiere también de que las personas tengan esta fluidez digital, que tengan este aprendizaje digital, esta colaboración digital, esta ética digital, ¿no? En algunas empresas este modelo les ha funcionado, este modelo del trabajo de distancia, y
de hecho, algunas empresas ya no regresaron a presencial, ¿no? Ya lo adoptaron como un método, como un modelo de trabajo y porque pues vieron que sus colaboradores lograron adaptarse fácilmente a ese mundo digital, aprenden con facilidad y hay a quienes, o sea, les quedó, digamos, sobre todo para esas empresas que requieren una gran distancia de que los colaboradores tienen que moverse grandes distancias, pues sin duda los colaboradores valoran mucho el no tener que moverse, ¿no? Hoy día, pues, no es bien sabido todos los problemas de movilidad que tenemos en la ciudad, las aglomeraciones, la insuficiencia a veces del transporte público, y entonces esas las empresas que se quedaron con esa modalidad a distancia, pues les está funcionando muy bien y los trabajadores están muy a gusto en no tener que estresarse en ese desplazamiento de su casa al lugar de trabajo. Entonces, y que pues aprenden con facilidad y ya dominan con facilidad pues todos esos recursos digitales. En esta parte digital, pues también está el uso y desarrollo de software, ¿no? Este pensamiento eh, computacional, algorítmico, esta capacidad de aprender fácilmente pues de todas las innovaciones tecnológicas y de usarlas adecuadamente. Y otra de las competencias es esta mentalidad flexible, ¿no? Este fomento a la inclusión, a resolver problemas, a colaborar con otros. Y bueno, a partir de aquí, no tengan una duda, ya con este tema pues ahondamos más en cómo a partir de mis funciones, de mis tareas, puedo empezar a definir esas competencias, esas habilidades, conocimientos o destrezas que deben poseer las personas para hacer más eficiente su trabajo y cómo pues el tenerlo presente en mi manual me ayuda pues a valorar a las personas, ¿no? A no quedarme nada más con si tiene la experiencia o si tiene los conocimientos, sino saber que a veces hay ciertas competencias que no hay forma de certificarlas, ¿no? Que la única forma de ver sus competencias es cuando la ponemos a hacer ciertas tareas y ahí es donde podemos ver su competencia. De hecho, de este tema pues surge ya toda una evaluación de competencias que ya no se hace en una entrevista tradicional donde nada más recabamos datos o vemos o verificamos datos, sino se estructura toda una entrevista basada en incidentes críticos, pues de algún modo para valorar esas competencias. Entonces, bueno, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Maestra, por ejemplo, cuando se trata de evaluar precisamente con base a todos estos elementos que nos ha dado, ¿sugiere usted, por ejemplo, que esos indicadores o esos KPIs, ¿no? Que debe conocer la persona que se va a evaluar, estén dentro de la definición, por decir algo, del puesto, ya sea por funciones, por tareas o por áreas o por lo que sea? Sí, de hecho se recomienda porque precisamente de ahí salen los KPIs, ¿no? O sea, de tener, entre más detallada tengamos la descripción y si le incluimos esta parte de las competencias, pero no solo el enunciado, sino también cómo entendemos esa competencia, pues mayor probabilidad de hacer una entrevista de selección pues más estructurada, ¿no? Más basada en buscar estas habilidades en los candidatos y no tanto nada más en el típico, en nada más la experiencia laboral o los conocimientos. Ajá. Entonces sí es importante tomarse a la tarea de identificar esas competencias, porque les digo, hay personas muy talentosas, no tienen las competencias tal vez a un nivel básico, pero en el trabajo pueden pues dar
lo mejor de sí mismos, y si les damos esa oportunidad de desarrollar más su competencia, pues sin duda vamos a tener a un trabajador muy, muy productivo dentro de la empresa. Por eso esta filosofía de la gestión por competencias obviamente todavía está, no se ha implementado en todas las empresas. Algunas empresas tienen resistencia, ¿no?, a tener esta visión de las personas como talentos, como un talento humano, pero pues podemos empezar, ¿no? Si queremos transitar de una empresa tradicional a una empresa moderna, pues debemos empezar a hacer ese caminito, ¿no? A fijarnos en esas competencias, definirlas y poco a poco pues ya aprender a medirlas o aprender a identificarlas en las personas. Muchas gracias, maestra. Sí. Maestra, yo tengo otra pregunta. Sí. Si podemos repasar rápidamente el orden jerárquico de los puestos, descendiente. ¿El organigrama? Sí. Ah, ok. A ver. Claro que sí. Estos los tengo en otras diapositivas. Que fue la sesión de ayer, ¿no? O de antier, no me acuerdo. Si quiere comentarlos nada más para que no los busque. Ajá. ¿Cuál es tu duda con respecto a la organización jerárquica? Empezamos de arriba hacia abajo con dirección, sigue gerencia y después coordinación, jefatura. Coordinación y después de las coordinaciones las jefaturas. Todo depende pues del tamaño de la empresa. Ok, abajo de jefatura habría algún otro puesto o ya sería de... Supervisores. ¿Perdón? Abajo de jefatura son los supervisores. Ok. Que serían los que tienen personas a su mando, pero en un nivel operativo. Ya las de jefatura para arriba ya es un nivel administrativo. No sé si recuerdan que vimos que digamos que toda estructura de una empresa tiene un área administrativa y un área operativa. Ajá. En el área administrativa, pues tenemos pues a la planificación, todo lo que es la toma de decisiones. A ver, de hecho, por aquí tengo, no me acuerdo si lo pasé o nada más lo expliqué, pero déjalo busco. Porque de ahí partimos cuando estamos haciendo nuestro organigrama. De hecho, lo vimos en el caso que vi al final de la clase, en el cual muchas veces en el organigrama nos saltamos tal vez esa parte administrativa o la mezclamos con lo operativo. Entonces, lo más importante al hacer un organigrama es identificar que existen estas dos áreas. La administrativa, ay, no la tengo a la vista. No se preocupe. Le echo una repasadita a las láminas de ayer. Mil gracias. Ok. Entonces, bueno, les mencionaba, existen como dos grandes estructuras, la administrativa y la operativa. Dentro de la administrativa vamos a poner todas esas actividades con respecto a la planeación, organización, control de los recursos, de los diferentes recursos. Recordemos que en una empresa tenemos recursos financieros, tenemos recursos humanos, tenemos recursos tecnológicos, en fin, ¿no? Podemos tener diversos recursos que requieren de una administración y entonces esos serían nuestros puestos administrativos, ¿no? Los que van a manejar los recursos. Y por otro lado están los puestos operativos. A veces por la complejidad o el tamaño de la empresa, dentro de esos puestos operativos se requieren de supervisores o de personas con cierto nivel de autoridad para tomar decisiones operativas. Ajá. Entonces, de manera general, se baja así el organigrama. Primero el director o la persona que toma las decisiones estratégicas de la empresa. Después, los que le dan información para esa toma de decisiones, que serían los niveles también directivos. Está el director general, están los niveles directivos. Después estarían los gerenciales. Después estarían los jefes.
de determinadas áreas y después lo bajaríamos a supervisor, que el supervisor ya es el que tiene una autoridad, pero con relación a la operación de la empresa. Depende mucho del tamaño de la empresa, de la naturaleza de la empresa, pero pues nos da un panorama de cómo podemos organizar dentro de este tipo de estructura piramidal. Les decía que cuando pensamos en el organigrama es importante pensar cómo va a fluir la información y cómo se van a tomar las decisiones. El organigrama nos sirve para identificar esos dos elementos, cómo fluye la información, cómo se toman las decisiones dentro de esa empresa. Maestra, Gracias. perdón, y retomando esto que acaba de mencionar, entonces, ¿la coordinación es arriba o abajo de jefatura? Arriba de jefatura. O sea, el coordinador tiene la función que tiene varias áreas o ya sea de la misma índole. Por ejemplo, si tengo un área comercial y dentro de mi área comercial tengo diferentes puestos, tal vez el coordinador comercial pues es el que va a manejar toda la información que dan los puestos inferiores, ¿no? Que procesan los puestos inferiores. Pero si mi empresa no es muy pequeña, tal vez no necesito un coordinador y esa función se le queda al director de área o sea, dependiendo del número de personas que tengo. Ok, y entonces los supervisores todavía se consideran dentro del área administrativa o ya se consideran del área, perdón, operativa, más bien. Operativa. Sí, operativa. Okay. Muchas gracias, maestra. Sí. Entonces, cuando ponemos el título de supervisor, o sea, siempre se va a hacer referencia a que va a supervisar una actividad operativa. Okay. Sí, una pregunta. ¿Cuál sería la sugerencia, por ejemplo, para un organigrama o para la definición de los niveles de puestos cuando tengo dos áreas totalmente diferentes? Un área 100% administrativa, que tengo jefaturas, coordinadores, todo eso, y en esa parte no tengo mayor problema. Pero cuando se tiene otra área que es 100% médica, donde dentro de esa área hay una nomenclatura como muy, muy general de algunos hospitales. Por ejemplo, en el área médica, una jefatura de enseñanza es más o menos un nivel como de subdirección en una parte administrativa. Cuando yo quise alinear y hacer un solo organigrama poniendo las dos áreas, la administrativa y el área el área médica, tuve bastantes problemas. Al final lo hice, pero no es una parte real. Entonces, por ejemplo, insisto, mi jefe de enseñanza, pues le reporta, él tiene a su cargo a todos los residentes. Obviamente sus responsabilidades tienen que ver con todo lo que es la parte académica. Y si yo lo quiero igualar a una jefatura como la mía, que yo soy jefe de talento humano, él está por arriba de mí. Sin embargo, a la hora de quererlo plasmar en el organigrama, ¿cuál sería la sugerencia para poder tener, pues, como que un solo organigrama? O lo que se sugiere sería dos organigramas totalmente uno independiente del otro. O, por ejemplo, también, yo tengo un director general de todo el hospital, pero tengo un director médico. Y el director médico está a la par del director general. Pero el director general sí tiene que ver con todos nosotros. Y el director médico realmente nada más es director del área médica. Entonces lo que yo terminé haciendo fue, puse hasta arriba patronato y después puse hacia abajo la dirección general y todo el organigrama de la parte administrativa. Y puse al mismo nivel al director médico y toda la estructura del área médica. Pero ahorita en la parte administrativa me queda muy claro todos los conceptos que nos diste y me ubican muy bien dentro de la función, de las responsabilidades, del perfil de cada uno. Pero en el área médica se me complica mucho. Ok.
Sí, bueno, aquí sí lo recomendable, o sea, a veces sí nos funcionaría, ¿no? Tener un organigrama general. Por ejemplo, se me viene a la mente el organigrama de Bimbo. Bimbo tiene, pues, es una empresa gigante y obviamente no tiene un solo organigrama. Ellos generan organigramas por regiones y existe todavía un organigrama ya más específico de una planta, por ejemplo. Entonces, a veces sí se pueden manejar dos organigramas. En el organigrama general nada más dejarlo como área médica, o sea, es ahí cuando se hace la división por áreas, área administrativa, área médica, ¿no? Eso sería tu organigrama general, que hay una cabeza, una persona que toma las decisiones de las dos áreas y que está a cargo de esas dos áreas. Y después ya los organigramas específicos del área administrativa y del área médica. Pero si lo planteas como un organigrama general, sería por áreas, sin meterte en más detalle en posiciones jerárquicas. Y ya en tus organigramas específicos, bueno, el que ya tienes para tu área administrativa y el que se hace ya para el área médica. Porque de lo contrario, pues sí pasa esto, ¿no? Que al querer ponerlos todos a un mismo nivel jerárquico, pues resulta que no es funcional. Así es. Uh-huh. Ok, Entonces, muchísimas gracias. digo, podrías generar como, por ejemplo, se me viene a la mente la empresa Bimbo que tiene así su organigrama general, que es que donde ubicas a las plantas o en qué nivel jerárquico están las plantas o los directores de planta, y aparte cada planta tiene su propio organigrama. Ok, muchísimas gracias. Uh-huh. Muy bien. Vamos a continuar ya con lo último de este tema. Permítanme tantito. Que es ya el manual de las características que tiene propiamente el manual de descripción de puestos, ¿no? El manual, pues, es una herramienta administrativa que nos permite describir las actividades, las responsabilidades de los puestos, nos permite hacer un inventario incluso de todos los puestos o las posiciones laborales dentro de una empresa y las relaciones internas y externas, ¿no? Con la finalidad de ser una base para tener el perfil de las personas que aspiran a ocupar ese puesto, ¿no? Hoy día ya no es tan común esta filosofía de permanecer en un puesto de trabajo por todo el tiempo del mundo. Hoy, les decía, en el mercado laboral las personas tienen otras necesidades, otras inquietudes, los jóvenes buscan constantemente cambiar de experiencia, mejorar sus habilidades y entonces obviamente esto va a repercutir en que vamos a tener vacantes, ¿no? Y entonces cuando ya nos encontramos en esa necesidad de reclutar a personas, de que tenemos una vacante en un puesto, pues el manual es nuestra Biblia, ¿no? En recursos humanos para todos esos procesos del recurso humano. Entonces, es un documento oficial que pues cada empresa lo va diseñando a su, pues dependiendo de la persona a la que se le encarga o que ya lo hicieron desde hace años, pero en general pues los elementos que debe contener un manual pues es su carátula, el índice, la introducción, los objetivos que persigue el manual, la estructura orgánica, que es aquí donde se manejarían los dos organigramas, una estructura orgánica general y una estructura orgánica por áreas, y la descripción de cada puesto, ¿no? Todo lo que ya hicimos en el análisis, pues se plasma en un documento donde se ordena la información, pues para describir cada uno de los puestos. ¿Cuáles son los objetivos que persigue el poseer como empresa un manual de puestos? El primero es que tengamos un documento único de referencia para todos los puestos de trabajo, ¿no? Cuando no se cuenta con esta herramienta, pues toda la administración se hace de forma subjetiva, ¿no? Pues es que yo creo que,
creo que hace esto, ¿no? Creo que hace aquello. Y entonces a veces eso repercute en un mal ambiente laboral porque no se tienen claridad de las funciones, se duplican tareas y las personas pues no sienten certidumbre, ¿no? De exactamente qué les toca hacer. Entonces, al tener un documento único, pues podemos consultarlo para entender la naturaleza de cada puesto y entender pues qué se le debe pedir al trabajador, ¿no? Por otro lado, un manual nos facilita el proceso de reclutamiento y selección de la gerencia de recursos humanos porque ya sabemos qué buscar, ¿no? El manual nos dice los requisitos, nos dice la naturaleza del puesto, nos dice todos los datos que son esenciales para el reclutamiento. Si no, buscaríamos así a ciegas, ¿no? Y nos llevaríamos muchas sorpresas si no reclutamos con base a información bien organizada, a información veraz, a información que ya fue depurada, ¿no? Otro objetivo de los manuales es que se identifiquen o nos ayuden a identificar esos requerimientos mínimos a considerar en los puestos de trabajo, ¿no? Lo ideal es que cuando nos quedamos con una vacante, pues tengamos una persona con las mismas habilidades y cualidades que tenía el que se fue, pero no es así, ¿no? A veces no es... y precisamente por este concepto de competencias, pues la persona tiene un proceso de aprendizaje, una curva de aprendizaje en cada puesto. Después de un año, por lo menos, pues se dice que ya la persona tiene pues mayor dominio de sus tareas, de sus funciones, lo hace de forma más fácil o de forma más eficaz, porque ya aprendió. Ajá. Y entonces, lo ideal pues sería encontrar a personas que ya no tengan que pasar por esa curva de aprendizaje, pero la realidad no es esa. Entonces siempre debemos buscar pues los requerimientos mínimos a considerar y considerar que esa persona va a aprender dentro del puesto, va a aprender a través de las tareas, porque muchas veces sí puedo encontrar a personas con todas las habilidades, pero les digo, esa persona también va a costar más, ¿no? ¿Por qué? Porque el desarrollo de las habilidades finalmente es una inversión de las personas. Y otro elemento objetivo de tener un manual de puestos, pues es facilitar la inducción al trabajo del nuevo personal. Muchas empresas se saltan este paso de la inducción, esta capacitación mínima que debe tener una persona, y por ello pues se generan igual muchos conflictos dentro del trabajo, porque a la persona no se le explica con todo lujo de detalle qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer, ¿no? Cómo se va a comunicar. Entonces, siempre a través del manual, de este manual de descripción, pues se puede diseñar ese programa de inducción para cualquier persona que se integre a un puesto laboral y para que conozca la empresa, la filosofía, para que pues conozca de algún modo la dinámica, pero sobre todo para que conozca sus funciones, sus responsabilidades, ¿no? Y el día de, o sea, después no se generen conflictos de que es que eso a mí no me tocaba, es que eso no me dijeron, es que yo no sabía, ¿no? Y que es muy común, ¿no? Dentro de la dinámica de trabajo que se den estos conflictos. Entonces, para evitar este tipo de conflictos, siempre hay que pues pensar en este proceso de inducción para las personas que entran a una empresa y sobre todo en que la persona conozca con claridad cuáles son sus funciones. A veces la inducción se la dejamos al compañero de la persona o se lo dejamos al jefe, pero si el jefe o el compañero tienen un pequeño manual donde se le explica qué debe contener en esa inducción, pues le ayudaríamos mucho, ¿no? Sé que a veces no consideran que es un gasto o que se pierde tiempo, pero realmente con esto nos ahorramos muchos conflictos dentro del ambiente laboral. Y bueno, pues realmente el manual es la consolidación de todo el trabajo de análisis de puesto.
Cada empresa tiene algunos sus manuales, como les decía, desde que inició la empresa, no los actualizan. Es una herramienta administrativa que debe estar actualizada. Les recomendaba de por lo menos 2 veces al año revisarlo, ver qué puestos son necesarios, actualizarlos, redefinirlos y con ello pues tenemos una gran herramienta administrativa, ya sea que cuentes con un área de recursos humanos o que tu área de recursos humanos está distribuida en diferentes personas, pues es una herramienta que va a ayudar muchísimo. Es una herramienta administrativa muy importante que pues ayuda a que organicemos mejor las cargas de trabajo, a que todos conozcan sus responsabilidades y con ello pues el trabajo se haga de forma más eficiente y eficaz, ¿no? La eficiencia está en relación al tiempo, al costo que tiene el que una persona aprenda dentro de una posición de trabajo, y la eficacia está en que lo haga bien y lo haga con mucha calidad, que lo haga motivado. Ajá. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones pues, de este curso y de la importancia que tiene el elaborar o tomar a consideración esta elaboración del manual de perfiles y descripción de puestos? Partimos primero de que el organigrama debe ir en función de las necesidades reales de fuerza laboral. No debe basarse en el número de personas contratadas, ya que una persona puede realizar 2 funciones bien definidas, ¿no? Ayer precisamente con las personas que me quedé, con las empresas que me quedé, pues son pocas personas, pero todas tienen diferentes funciones, y a medida que conozcan esas funciones, pues pueden planificar mejor su día a día, ¿no? Pueden saber ubicar hacia qué función están trabajando y con ello ir planificando mejor las actividades a medida pues de que se hagan de forma más eficaz, ¿no? Entonces, el organigrama no va en función del número de personas que tengo, sino de las funciones que se requieren para que la empresa logre sus objetivos, ¿no? Los objetivos que nos pusimos en nuestra misión, en nuestra visión. 2, el análisis y la descripción de puestos son una herramienta clave para la administración de recursos humanos, ¿no? Nos da mucha claridad en cómo vamos a dividir el trabajo de forma equitativa y nos ayuda también a este tema de la evaluación de puestos. La evaluación de puestos es cómo vamos a retribuir salarialmente a la persona, ¿no? De acuerdo a sus funciones, a sus responsabilidades y a todos estos elementos que obtenemos de esta descripción de puestos, pues se hace ese análisis de evaluación del puesto. Entonces, es una herramienta pues, que nos sirve en todos los procesos de recursos humanos. También el tener este manual nos permite ya hoy día tener claridad sobre las competencias que se convierte como en esos requisitos que deben cumplir los ocupantes y que en esta era del conocimiento pues son muy esenciales, ¿no? Las personas desde esta visión de las competencias son personas que pueden aprender y que pueden desarrollar su talento dentro de nuestra empresa. Y entonces, ¿qué mejor que pues cumplir con nuestros objetivos teniendo a personas talentosas dentro de la empresa? Pero para ello tenemos que tener mucha claridad de cuáles son esas competencias que buscamos en las personas y que están alineadas a lo que queremos, al resultado que queremos tener. Y bueno, sin duda en toda empresa contar con este manual de perfil y descripción de puesto es una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque no solo nos permite mejorar la productividad, sino también es una herramienta que influye en la calidad laboral al tener claridad de las responsabilidades de cada integrante de la organización, ¿no? Ahorita les platicaba de que a veces cuando no somos muy específicos en las funciones, en las tareas, pues se dan esos conflictos, ¿no? Entre las personas del mismo nivel jerárquico o con los superiores con respecto a que esa tarea no me toca, esa le toca a él y demás.
Entonces, cuando existe este manual, cuando existe esa claridad, pues ya esos conflictos se minimizan, ¿no? Cuando le digo a la persona, tus funciones principales son esas, tus tareas principales son aquellas, a veces vas a hacer este tipo de tareas, pues es como decimos, ¿no? Ya le leemos la cartilla y ya sabe para qué fue contratado, ¿no? Y eso disminuye mucho la probabilidad de conflictos internos por la distribución de la carga laboral. Y bueno, por mi parte sería todo con respecto a este tema de los perfiles, de pues cómo todo esto nos lleva a tener un manual y de la importancia de trabajar o de invertirle tiempo en la realización o la actualización de nuestros manuales para tener esta herramienta administrativa y poder gestionar al talento humano de una forma eficaz y eficiente. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Sí, maestra, tenemos una pregunta en el chat. Adelante. ¿Sugiere que el manual de puestos se encuentre aparte del manual organizacional o puede incluirse en este? De preferencia que sea aparte, porque bueno, el manual de puestos, como les decía, se utiliza en diferentes procesos y el manual organizacional, bueno, tiene otro tipo de información, entonces sí se sugiere que sea aparte. Gracias, maestra. Y Sí. también preguntan cuál es la diferencia entre coordinador, jefe y supervisor. Ok. El coordinador es la persona que tiene diferentes puestos, ya sea de la misma área o de diferente área, y entonces su tarea es manejar esa información o manejar los productos que se obtienen en esos puestos. Otorgar o dar prioridad a la carga laboral, etcétera. ¿Cuál otro me preguntaba? ¿Coordinador? ¿El otro puesto? ¿Coordinador y qué más? Coordinador, jefe y supervisor. Jefe y supervisor. El jefe, por lo regular, bueno, tiene actividades tanto administrativas como operativas. Es decir, el jefe tiene actividades con relación a la información que se obtiene de la actividad operativa y de algún modo es un enlace con la parte administrativa. Ajá. Y el supervisor es el que tiene ya contacto directo con lo operativo, ¿no? Y cuando tenemos, por ejemplo, el supervisor de vigilantes, ¿no? Tengo un grupo de vigilantes y entonces necesito a alguien que supervise que pues, las incidencias, etcétera, ya que esté más cercano a la parte operativa. Y entonces, ese supervisor va a tener a un jefe, que es al que le voy a llevar esa información de lo que yo supervisé, pues para las decisiones administrativas. Son todas las preguntas en el chat. Si alguien tiene alguna otra duda. Bueno, nos piden que si nos puede compartir el link de la presentación. Sí, claro que sí. De una vez lo hago. A ver, compartir. A ver. Estoy compartiendo pantalla. Aquí está el chat. A ver, ahora sí me fijo que sea todos. Que luego me equivoco. Ok, aquí está. Ese es el link de esta presentación. Entonces, bueno, pues por mi parte es todo. Cualquier duda, pues estamos. Les iba a poner mi diapositiva. Tenemos otra pregunta, maestra. Sí, adelante. ¿Es correcto que el título de un puesto sea oficial administrativo? ¿Oficial administrativo? ¿Cómo? O sea, ¿así que se llame oficial administrativo? A ver si nos puede... Sí, adelante. De Instituto Marillán. Sí, tengo un puesto que lo denominaron así como es oficial administrativo, pero en realidad hace funciones como asistente administrativo. Ese término de oficial a mí no me queda como claro, porque también lo utilizaron para la persona de mantenimiento, oficial de mantenimiento.
Ese Ajá. tipo de títulos lo he visto más como en instituciones públicas, pero no Así sé, es. o sea, tengo aquí esa duda, ese conflicto, el utilizar eso de oficial y a qué se refiere en particular ese término. Gracias. Sí, ese término de oficial corresponde más a la estructura jerárquica de, por ejemplo, cuestiones militares o en este entorno militar donde hay comandante, oficial, pertenece más a ese tipo de estructuras. Ajá, sí se me hace raro que lo ocupen como en una cuestión empresarial, en una cuestión de estas... de estas empresas sí se maneja, bueno, por ejemplo, ya del ejército, se manejan bajo esos cargos de oficial, comandante, y demás. Pero yo diría que no es correcto utilizarlo pues en la cuestión administrativa. Ah, ok. Sí, muchas gracias. Uh-huh. Si alguien tiene alguna otra duda, algún comentario. Me parece que ya no hay dudas, maestra. Ok. Bueno, pues por mi parte es todo. Muchísimas gracias. Gracias por sus ejemplos, por su participación. Sin duda, pues esa participación hace más amena y más interesante la exposición. Y bueno, pues sobre todo, esperando que esta revisión que están haciendo a sus manuales, pues concluya y toda la información que vimos aquí les sirva para concluir esa tarea. Muchas gracias, maestra. También nos piden ahorita en el chat si nos podía compartir las ligas de las 2 sesiones anteriores. Sí, claro que sí. A ver, ahorita las obtengo. Ay. Pues ya están en el chat las 2 diapositivas previas. Perfecto. Maestra, me voy a permitir compartir la pantalla para hacerle entrega Sí, del claro. reconocimiento que queremos hacerle por parte de la Junta de Asistencia Privada por su participación en la sesión de formación y desarrollo, manual de perfiles y descripción de puesto, que termina el día de hoy, 30 de noviembre.